El alcalde de Guayaquil y otras 10 personas fueron detenidas y trasladadas a Quito para la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía los investiga por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos en un nuevo caso denominado Goleada. Leonardo Cortázar ya está en la cárcel del Encuentro en Santa Elena luego de ser extraditado desde Panamá. Cortázar es procesado por delincuencia organizada que investiga una red de corrupción en las empresas públicas en el 2021. La Agencia Nacional de Tránsito habilitó los trámites de homologación y licencias de importación, pero aún hay otros procesos suspendidos que genera incertidumbre entre los usuarios. Un exfuncionario de gobierno, Damián Larco, es el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Fue posesionado cerca de la medianoche. Mario Godoy tiene licencia hasta el fin de semana y su suplente tiene un impedimento para ejercer el cargo. El Ministerio de Defensa dejará de acreditar a medios y comunicadores que no se sujeten a sus directrices. Aprobó un documento para las coberturas en los que privilegia a medios y periodistas que consideran afines. Militares descubren un arsenal bajo tierra en Playa Prieta, en Puerto Viejo. Personal del ejército utilizó excavadoras y detectores de metales para hallar 6 caletas donde se camuflaba 5.000 tacos explosivos, municiones, armas, chalecos antibalas. Sube ligeramente la temperatura en varias regiones de Estados Unidos tras 2 semanas de intenso frío que provocó la muerte de 110 personas, especialmente en ciudades como Boston, Nueva York y Chicago. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este martes 10 de febrero del 2026. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue llevado a Quito por una audiencia de formulación de cargos luego de ser detenido. Pedro, ahora sí, ¿cómo estás? Sí, Estefi, ¿qué tal? Esto ocurre dentro de las investigaciones por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Sigan nuestro noticiero también en Ecovisa Play y ecovisa.com. Aquí comenzamos. Aquiles Álvarez, nuevamente detenido. Fiscalía y policía detuvieron a 11 personas, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el caso Goleada. Serán procesados por delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Fabiola Santana está en el Complejo Judicial Norte de Quito para informarnos sobre la situación de Álvarez y los demás detenidos. Buenas tardes. Los 11 detenidos del caso Goleada están aquí en la zona de aseguramiento del complejo judicial en el norte de Quito a la espera de la audiencia de formulación de cargos. En el siguiente reportaje les hemos preparado detalles de cómo fue el arribo del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y también todo el despliegue de seguridad. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Javier y Antonio fueron detenidos esta madrugada en el operativo denominado por la Fiscalía Goleada. Entre los 11 detenidos también están David Álvarez Cronfle, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, el gerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil, Carlos Azanza, el exgerente de la Autoridad Portuaria, Pablo Pita, y César Bravo, representante de Fuelcorp, empresa procesada en el caso AAA. Ellos fueron trasladados al cuartel Modelo y luego vía aérea a Quito, pues serán procesados por una unidad anticorrupción en el complejo judicial. Cerca de las 10 de la mañana ingresaron en un bus por el parqueadero escoltados por equipos tácticos. La Fiscalía les formulará cargos por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La final es una derivación del mismo caso AAA. No tiene nada que ver con ningún tema del fútbol, pero nada, ni de ningún equipo, ni de absolutamente nada. Según la Fiscalía, al momento de su detención, el alcalde de Guayaquil fue encontrado sin el grillete electrónico que debía usar como medida cautelar en el caso AAA. Su abogado también se refirió a esto. Porque estaba cargándose, porque normalmente se carga el grillete como el celular en la noche, pues. Es decir, no es que se duerme con el grillete. ¿Pero con esto corren riesgo de una prisión preventiva? No, en absoluto, porque no existe ningún incumplimiento. También aseguró que el dinero encontrado en los allanamientos no estaba en la casa de su defendido.
Por el momento no hay hora señalada para la formulación de cargos. Sin embargo, de acuerdo a lo que se nos ha informado, podría ocurrir entre la noche y medianoche de hoy. En todo caso, nosotros estaremos atentos para llevarles más información en nuestras próximas emisiones. Buenas tardes. Gracias, Fabiola. Y tras la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el cabildo de la ciudad se encuentra en una situación de incertidumbre administrativa. Por ahora, la vicealcaldesa Tatiana Coronel junto a otros concejales están reunidos en el Palacio Municipal para analizar la situación. María Cecilia Largacha está en el sitio y nos tiene más detalles de esta sesión. ¿Qué tal? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Pedro? Efectivamente, como ustedes se podrán imaginar, bueno, ha sido una mañana agitada aquí en el municipio de la ciudad de Guayaquil. Los concejales se reunieron en pleno, dicen ellos, durante toda la mañana. Y digo dicen ellos porque hay una concejal que no fue convocada a esta reunión. Esa concejal es Ana Choes del Partido Social Cristiano, lo denunció en sus redes sociales, pero el resto de concejales, 14 de los 15 ediles, estuvieron reunidos toda la mañana para tratar este tema, el tema de la detención del alcalde de la ciudad. Ya cerca de la 1 de la tarde, hace pocos minutos, efectivamente, aceptaron conversar con la prensa, se reunieron todos. Lo que dijeron fue básicamente, dieron un pronunciamiento público en el que dijeron, primero, que respaldan al alcalde de Guayaquil, segundo, que lo siguen considerando su alcalde y tercero, que consideran toda esta situación como una persecución política. Hablaron la mayoría de los concejales presentes, pero en este momento vamos a escuchar lo que dijo la vicealcaldesa de la ciudad, Tatiana Coronel. Adelante. Lo que hoy ha ocurrido con el alcalde Aquiles Álvarez no puede entenderse al margen de lo que está ocurriendo en el momento político que vive el país. Y es que se trata de una de las voces más fuertes de la oposición, más frontales, que se ha atrevido a señalar al gobierno, que se ha atrevido a señalar los actos de corrupción, que se ha atrevido a defender a esta ciudad y que se ha atrevido a defender la autonomía de los gobiernos locales. Ahora, probablemente ustedes se están preguntando qué va a pasar con Guayaquil y cómo va a quedar la ciudad administrativamente. Bueno, pues eso justamente también se lo preguntamos a los concejales presentes, pero ellos prefirieron no responder preguntas de la prensa. Ya a la salida seguimos insistiendo, la prensa siguió insistiendo y lo que nos dijeron fue el consejo queda como está. Las decisiones se siguen tomando como se han tomado hasta ahora, pero realmente no hubo una explicación profunda en torno al tema. Probablemente habrá en las próximas horas y se las estaremos comunicando oportunamente. Por lo pronto es todo, continuamos con ustedes en estudios. Gracias, María C. El caso Goleada es el segundo proceso judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil y es por lo que está detenido. Asimismo, por varias ocasiones se ha frustrado la instalación de la audiencia de juicio del caso AAA. La más reciente ocurrió en enero. La Fiscalía investiga un presunto tráfico de combustible. Diego Cuenca informa que aún se espera que el tribunal fije una nueva fecha para iniciar la etapa de juzgamiento. El caso AAA investiga al alcalde de Guayaquil y otros 21 procesados por una trama de presunto tráfico de combustible. Surgió de una denuncia presentada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH. La tesis de la Fiscalía es que existió una red de comercialización ilegal y desvío de combustible subsidiado, con un perjuicio al Estado estimado en 61,5 millones de dólares, supuestamente facturando altos montos de ventas sin justificación. En su investigación, la Fiscalía ha procesado a 22 personas, entre ellas Aquiles Álvarez y sus hermanos, como accionistas de Copedesa, negocio de distribución de combustible. El proceso ya llegó a la etapa de juicio, pero en más de una ocasión, esa diligencia se ha frustrado. La última vez ocurrió el 31 de enero. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 21 personas no pudieron ser juzgadas porque la defensa de la empresa Fuelcorp S.A., implicada en el proceso judicial, presentó un recurso de aclaración y ampliación que planteó la nulidad del Tribunal Penal, pero los jueces negaron ese pedido porque lo consideraron improcedente. Fuelcorp es la compañía acusada de comprar combustible a 4 proveedores que no están autorizados. Uno de ellos es Copedesa. El director ejecutivo de la ARCH, Cristian Puente, cuestionó en redes sociales que 14 veces se ha diferido el juicio e insiste en fijar una fecha para que se retome la audiencia. Ahora que se resolvió esa solicitud del representante de Fuelcorp, el Tribunal Penal deberá establecer el día y la hora para, en otro intento, iniciar con el juzgamiento contra el alcalde de Guayaquil y otras 21 personas.
Cortázar, de cara a la justicia. Leonardo Cortázar ya está en Ecuador. El procesado por el caso Encuentro arribó extraditado desde Panamá esta madrugada. Merlin Ochoa informa que Cortázar fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. A las 2:30 de la madrugada, Leonardo Cortázar llegó a Guayaquil, extraditado desde Panamá bajo un estricto dispositivo de seguridad. Estaba esposado, vestía pantaloneta y zapatillas. Cortázar salió de Panamá en un vuelo comercial a Quito. Posteriormente fue trasladado al puerto principal y luego llevado por vía aérea a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Un nombre que tiene una coincidencia con el caso que lo investiga. ¿Con quién va a compartir celda? No tengo idea con quién va a compartir celda todavía, pero lo que le puedo decir, con ningún compañero, ningún amigo, ningún miembro de su estructura. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que la extradición se logró gracias a la cooperación internacional entre ambos países, la Policía Nacional e Interpol. En este avión llegó Cortázar. Panamá aprobó el traslado el jueves 5 de febrero, es decir, la semana pasada, luego de que el procesado fue capturado en ese país en marzo del 2025 tras una difusión roja que pesaba en su contra. Muchas personas interesadas en que no llegue este día, muchas personas que tienen miedo a que él llegue acá y comience a colaborar con la Policía Nacional y con la justicia, pues ese día ha llegado. Leonardo Cortázar es investigado dentro del caso Encuentro, una causa por delincuencia organizada que indaga una presunta red de corrupción en empresas públicas estratégicas. La Fiscalía lo vincula con hechos ocurridos en 2021 en el sector eléctrico. En su momento, un juez ordenó prisión preventiva, pero el procesado salió del país y fue declarado prófugo. En esa misma causa fue sentenciado a 10 años de prisión Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. El nombre de Cortázar también figura en una fotografía tomada en Miami junto a otros investigados, imagen que forma parte del expediente judicial. Leonardo Cortázar es procesado por el caso Encuentro, que investiga una red de corrupción en contratos eléctricos y aduaneros. También aparece fotografiado en esa piscina con los prófugos Ronnie Aliaga y Javier Jordán en Miami, y fue retenido momentáneamente tras agredir verbalmente a Fernando Villavicencio, quien difundió esas imágenes. Informa Diego Puente. Leonardo Cortázar Arcos es uno de los investigados en el caso Encuentro, en el que Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue sentenciado a 10 años por delincuencia organizada. Aunque es uno de los procesados, no podía ser sentenciado porque estaba prófugo en Panamá, viviendo en esta lujosa mansión. Ahora deberá enfrentar el juicio. Según la Fiscalía, Cortázar fue parte de la red de corrupción que direccionó millonarios contratos del Estado, especialmente en instituciones públicas como la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, en donde se lo identificó como operador externo de la red. En las conversaciones periciadas en el caso Encuentro se expresan de él como peligroso, porque está con los albaneses. Es conocido por aparecer en la fotografía en una piscina de Miami, junto a los prófugos Javier Jordán y Ronnie Aliaga, hecho calificado como el cartel de los tetones por Fernando Villavicencio en 2022. La foto fue tomada luego de este partido de fútbol en la casa de Jordán y difundida en las redes sociales del fallecido Fernando Villavicencio. Esta es la fotografía que conmocionó a este país y dará mucho de qué hablar. Yo no tengo la culpa de que el señor Aliaga se haya dado un chapuzón en esta piscina de una mansión de $3 millones comprada con el dinero que le robaron a este país en época de pandemia. En noviembre de 2022, Cortázar fue llevado ante la justicia y permaneció varias horas retenido por haber agredido verbalmente e intentar golpear a Fernando Villavicencio cuando coincidieron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. En ese entonces no se le formularon cargos. El clima mejora ligeramente en varias regiones de Estados Unidos luego de 2 semanas de intenso frío que provocó la muerte de 110 personas desde enero. Los pronósticos indican un ligero aumento de las temperaturas antes de un nuevo frente frío para el fin de semana.
Tras 2 semanas de frío intenso en Estados Unidos, el clima extremo comienza a retroceder a partir de esta semana. La mejora se debe al ingreso de aire templado desde el Océano Pacífico, que se espera eleve las temperaturas, especialmente en el noreste y el centro del país. El miércoles será el día más cálido, con máximas de 5 grados en Boston y Nueva York y 3 grados en Chicago. Luego de haber estado largo tiempo con temperaturas bajo cero, expertos advierten que estos cambios son normales en inviernos severos. La ola polar se intensificó desde finales de enero, cuando una poderosa tormenta invernal impulsó aire ártico sobre gran parte del país, provocando hielo, nevadas y temperaturas extremadamente bajas, que causaron la muerte de 110 personas. Además de situaciones extremas, como lo ocurrido con el lago Champlain en Vermont, que se congeló por primera vez desde 2019, y escenas como estas en el río Hudson en Nueva York, imágenes a velocidad acelerada que muestran cómo el hielo, concentrado desde las orillas, se mueve con la corriente. Más adelante, desde hoy, los usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito podrán realizar algunos trámites adicionales. Conozca cuáles son. ANT, un retorno paulatino. Los trámites de la Agencia Nacional de Tránsito se reanudan gradualmente. Desde hoy, los usuarios pueden realizar al menos 6 gestiones adicionales, pero aún no hay fecha para restablecer todos los servicios, lo que mantiene en vilo a los ciudadanos. Carla Delgado da seguimiento a este tema. Los trámites en la Agencia Nacional de Tránsito se reanudan, sí, pero de manera gradual. Desde este martes se habilitó la atención presencial en la agencia matriz en Quito. Los servicios habían sido suspendidos desde el pasado 30 de enero, tras los allanamientos realizados en la entidad. Por ahora los trámites que vuelven a atenderse son homologación de vehículos, homologación de dispositivos y equipos de medición y control, autorización de licencias de importación de tricimotos, calificación de aplicativos móviles en materia de transporte terrestre. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tránsito aún no establece una fecha para la reactivación total de los servicios, una incertidumbre que mantiene en vilo a los usuarios. Lucio llegó hasta las oficinas de la ANT desde Imbabura. Cuenta que necesita con urgencia vender su vehículo, pero el trámite sigue detenido. Los días pasan y aún no hay certezas. Estoy vendiéndole un taxi a un señor y vengo con la sorpresa que no hay atención. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿En qué país vivimos? Por favor. La paralización temporal no solo preocupa a los usuarios, también afecta a los negocios que dependen del movimiento de los trámites vehiculares. Que es un ingreso económico para nosotros y nosotros con esto es el sustento diario que damos de comer a nuestros hijos. Por ahora la entidad pide a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se anunciará cuando ocurra la apertura de otros trámites, mientras aún se desconocen detalles sobre los cambios en el sistema, que según las autoridades permitía ser vulnerado. Judicatura. Cambios forzados. Esta mañana se concretó el nombramiento de un nuevo presidente temporal del Consejo de la Judicatura, luego de dejar fuera a la alterna Alexandra Villasís con un recurso que ya se ha usado antes, un impedimento en el Ministerio de Trabajo. Damián Larco, exfuncionario del gobierno de Daniel Noboa, preside el organismo y hoy ya dirigió su primera sesión. Esta madrugada, los 4 vocales del Consejo de la Judicatura se autoconvocaron a sesión para nombrar presidente temporal. Eligieron a Damián Larco, quien no proviene de la terna de la Corte Nacional, sino del Ejecutivo, y fue funcionario del gobierno de Daniel Noboa como director del SRI. Les agradezco a cada uno de ustedes, compañeros, por la confianza y el apoyo para asumir este encargo. Este fue el último paso de una serie de acciones que empezaron este lunes. Mario Godoy pidió licencia. Debía reemplazarlo su alterna Alexandra Villasís, pero sorpresivamente le apareció un impedimento en el Ministerio de Trabajo por deudas con el Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, el propio SRI certificó que no las tiene.
Villasís envió el certificado a la Judicatura antes de la sesión de la madrugada, también al Consejo de Participación, a la Corte Nacional y al Ministerio de Trabajo, pero no ha sido tomado en cuenta y ella sigue con el impedimento en el sistema. Lo he presentado de forma física al Ministerio de Trabajo porque el sistema sigue teniendo problemas y me han dicho que este trámite demora 30 días. Esta no fue la única anomalía. La tarde de ayer, mucho antes de que el Pleno se reúna, llegó al Consejo de Participación un oficio de la Judicatura pidiendo que active el mecanismo para designar un vocal alterno que reemplace a Villasís y asuma la presidencia. Solicitud que fue atendida enseguida por Andrés Fantoni, que llamó a sesión para hoy a las 4 de la tarde. Ante las críticas en redes sociales, el vocal Fabián Favara escribió que él no sabía. Rechazó que se adelante una resolución que aún no habían tomado y pedirá explicaciones sobre esa actuación en consulta. Si el camino que se ve ya está trazado, continúa, el siguiente paso será pedir la terna a la Corte Nacional, que su presidente Marco Rodríguez envíe los nombres, se designe un vocal alterno y dejen fuera definitivamente a Alexandra Villasís. Godoy respaldó lo hecho por sus compañeros en la madrugada y se refirió al impedimento que le apareció a su alterna. Es un procedimiento normal lo que se hizo, así que yo particularmente ahí me pronuncio sobre lo que sé. Respecto del impedimento, desconozco cuáles son. Entre tanto, Damián Larco dirigió hoy su primera sesión del Pleno como presidente del Consejo de la Judicatura. Pese a carecer de formación jurídica o experiencia previa en la función judicial, Damián Larco asumirá como presidente temporal del Consejo de la Judicatura. Exdirector del SRI en este gobierno, su trayectoria académica y profesional se centran principalmente en áreas económicas y financieras. Adriana Bermeo tiene más detalles de su perfil. La administración del sistema judicial del país está en manos de un hombre de confianza del gobierno. Damián Larco, quien presidirá temporalmente el Consejo de la Judicatura, fue director del SRI entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Ha sido su único cargo público antes de ser designado vocal de la Judicatura como parte de la terna enviada por el presidente Daniel Noboa. Larco no es abogado. Su formación académica y experiencia profesional es económica y financiera. En la página de la Cenecit están registrados 3 títulos: economista de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, magíster en Sistemas de Información Gerencial, ESPOL, máster en Fiscalidad Internacional por la Universidad Internacional de La Rioja. En la página web del Consejo de la Judicatura se mencionaba, hasta antes de las 10 de la mañana de este martes, que Damián Larco es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Técnica Particular de Loja, y entre paréntesis se aclaraba que está cursando la carrera. Pero a las 11:30 esas líneas fueron retiradas de su instrucción formal. En el sector privado, Damián Larco fue socio de consultoras tributarias y auditor financiero desde el año 2000, según su página profesional de LinkedIn. Y finalizó la fase de testimonios y revisión de pruebas en el juicio político a Mario Godoy en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Este martes tampoco comparecieron los testigos convocados por los interpelantes, cerrando así la jornada. Patricio Díaz cuenta que la comisión tiene 5 días para presentar su informe, pero podrían solicitar una prórroga. La sesión final de testimonios y sustanciación de pruebas fue rápida y sin los sobresaltos de otros días. Los testigos convocados por los interpelantes no llegaron nuevamente. Con eso se cerró esta fase del juicio político contra el presidente de la Judicatura. A partir de ahora, la Comisión de Fiscalización tiene 5 días para presentar un informe al Pleno. Si vemos en estos 2 o 3 días siguientes que realmente vamos a necesitar más tiempo, bueno, ahí el presidente de la comisión convocará una sesión con la finalidad de poder determinar si es necesario o no tener estos 5 días de plazo como prórroga. La comisión tiene 3 opciones. El archivo del proceso, que es inmediato, el que el juicio pase al Pleno y un informe de posturas si no hay los votos para ninguna de las 2 anteriores. Ese documento también va al Pleno para que decida si sigue el juicio o no. Según el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, presentó las suficientes pruebas para que se archive el proceso en su contra. Aunque la oposición acusa al oficialismo de apoyar al funcionario, él niega cualquier contacto con legisladores. Yo no me he acercado a ningún asambleísta de ADN o de otra bancada a solicitar que me apoyen. Yo no estoy buscando los votos. Los interpelantes aseguran que entre las pruebas clave están los testimonios del juez Carlos Serrano y Cristian Fierro.
El uno se quedó sin seguridad y el otro fue suspendido luego de la sentencia del caso de Yezdimir Serdán. A pesar de ello, temen que se archive el proceso y no pase al Pleno. Ellos tienen ahora esta prueba de fuego. Nosotros ya cumplimos y probamos que él es culpable de presionar a jueces para favorecer a narcotraficantes. En la comisión niegan cualquier parcialidad en el proceso. Confirman que los 5 legisladores de ADN que están en la mesa son quienes presentarán parte de los argumentos para que la bancada decida si va por la censura o salva al funcionario. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, inadmitió por tercera vez el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. La decisión se tomó con base en un informe de la Unidad Técnica Legislativa que señaló que las pruebas anunciadas estaban incompletas. El legislador correísta Luis Molina, que presentó la solicitud, aseguró que fueron las mismas pruebas presentadas en los 2 periodos anteriores y que no tuvieron observación. Insistió en que hay un interés del oficialismo por blindar al Consejo. El correísmo no insistirá en una nueva petición. Más adelante en Televistazo, varios recintos del sur de Montalvo, en Los Ríos, han sido afectados debido a las fuertes lluvias. ¿Cuáles son? ¿A cuánto asciende el daño? Te contamos al volver la pausa. Una fuerte lluvia provocó el desbordamiento del río Changuil y dejó bajo el agua a varios recintos del sur de Montalvo, en Los Ríos. Calles, viviendas, unas 700 hectáreas de cultivos quedaron anegados. Odette Camacho nos informará. 4 zonas rurales del sur del cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos, quedaron con calles y cultivos bajo el agua tras una fuerte lluvia que desató el desbordamiento del río Changuil. Los estragos se concentraron en los recintos Salvador Allende, Caimito, Bosque de Oro y San Vicente, donde unas 280 personas amanecieron con el agua dentro de sus viviendas. En Salvador Allende, el agua se filtró por los muros de contención que ya presentaban daños desde el invierno pasado, lo que facilitó el ingreso del caudal a las casas. En esta zona de Montalvo, los habitantes se abastecían de agua mediante pozos profundos con bombas de succión o directamente del río. Hoy, esas prácticas son inviables por la gran cantidad de escombros que arrastró la corriente. Tuvimos que ponernos a buen recaudo y alzar las cositas lo que más podíamos. Igual por ahí se nos mojó colchones, cama, todo eso se nos fue. La emergencia también golpeó la economía local. Corrales de cerdos, patos y gallinas quedaron destruidos y gran parte de la producción de huevos del sector se perdió. A esto se suma la afectación de los cultivos de arroz, cacao y maíz que permanecen cubiertos de agua. Según la Dirección de Riesgos del municipio de Montalvo, entre los 4 recintos suman unas 700 hectáreas anegadas. Nos ayuden, sobre todo trayendo una máquina para que nos levanten el muro sería. Mientras tanto, en la única vía que conecta a estos 4 recintos, el tránsito es casi imposible. En varios tramos, el nivel del agua supera el metro, lo que mantiene aisladas a unas 70 familias. Con todos los pueblos. Mundo. Centenares de venezolanos exigieron en la calle la liberación de presos políticos, incluido Juan Pablo Guanipa, quien fue recapturado horas después de su excarcelación por declarar contra el régimen chavista. Esta mañana Guanipa fue llevado a casa de su hijo bajo un régimen de arresto domiciliario, pero dice que eso no es una verdadera libertad. Ocurre mientras la Asamblea ha postergado la sesión prevista para hoy de iniciar el debate y aprobación final de la ley de amnistía para presos políticos. Viva Venezuela Libre se escuchaba en una plaza de Maracaibo, donde centenares de ciudadanos se reunieron para exigir la liberación de los presos políticos. Son casi 700 personas que deberían salir de las cárceles entre hoy y mañana, según los cálculos que en su momento hizo el régimen a partir de los tiempos para el debate final y la aprobación de la ley de amnistía. Pero la sesión prevista para hoy ha sido postergada sin mayores explicaciones. La siguiente jornada será recién el jueves y quienes esperan la salida de sus familiares se sienten engañados.
La Conferencia Episcopal Venezolana instó al gobierno a evitar señales contradictorias, así como mensajes erráticos en el proceso de amnistía. Monseñor Jesús González dijo que debe haber signos hacia una verdadera reconciliación. Pues aunque decenas de hombres y mujeres fueron liberados en el fin de semana, uno, el ex gobernador de Zulia y dirigente del opositor Partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, fue recapturado por cuestionar al gobierno. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló que con eso violó las condiciones de su liberación. Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país. Aunque según la familia no estaba impedido de hacerlo. Hoy lo soltaron nuevamente y está en casa de su hijo Ramón en Maracaibo, pero en arresto domiciliario. Él exige que su libertad sea total. La policía rusa allanó una residencia en las afueras de San Petersburgo en la que hallaron un laboratorio de drogas. En la casa encontraron sustancias envasadas, precursores químicos, reactores y equipos para la producción de metadona sintética, un fármaco con efectos muy similares a los opioides que en dosis altas puede generar efectos de euforia. 2 hombres fueron detenidos. Un avión Fokker 50 de la aerolínea somalí Starsky Aviation sufrió un accidente poco después de despegar del aeropuerto internacional en Mogadiscio, en Somalia. Hizo un aterrizaje forzoso y terminó en la costa junto al mar. Según las primeras versiones, no hay muertos, todos los pasajeros y la tripulación fueron evacuados a tiempo. Y ahora la Autoridad de Aviación Civil somalí ha iniciado una investigación para determinar la causa exacta del fallo técnico. La Policía Nacional decomisó 987 explosivos en una volqueta del municipio de Tulcán, en Carchi. Los artefactos eran transportados junto a 889 cápsulas y 400 metros de mecha cuando fueron incautadas por agentes en una vía de la parroquia Tufiño. El cargamento estaba escondido en varios compartimentos del vehículo, cuyo destino era el sector de El Chical, una zona de minería ilegal en la provincia. 2 personas fueron aprehendidas por este caso. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió una disposición para censurar a medios de comunicación y periodistas. Desde este 28 de enero, quienes a su juicio afecten su imagen pública y la confianza ciudadana quedan excluidos de toda cobertura. Paul Romero amplía esa noticia. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas censuran a los medios de comunicación y periodistas que no se sujetan a sus lineamientos. Lo revela un oficio del jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, del 28 de enero, en el que ordenó a los comandantes del Ejército, Marina y Aviación la evaluación de los medios y comunicadores para cualquier cobertura periodística. Estableció 4 parámetros para autorizar coberturas y acreditaciones: línea editorial del medio, tratamiento informativo histórico sobre las Fuerzas Armadas, rigor informativo y conducta profesional, postura institucional frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Delgado dispuso que se evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria que, a su juicio, perjudica la imagen institucional. En otro informe de 9 páginas, la Dirección de Comunicación del Comando Conjunto estableció todos los lineamientos para las coberturas. En el capítulo de restricción de acreditaciones se determina 4 criterios para negar el acceso a la información oficial, entre ellos a quienes afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas. Así concluye que la exclusión técnica y justificada de medios perjudiciales es necesaria, pero debe complementarse con una estrategia inteligente de inclusión selectiva. Para sustentar la censura dictaron una matriz de evaluación de los medios calificada sobre 100 puntos. De 80 a 100, medio apto. De 60 a 79, apto condicionado. Menor a 60, no apto para acreditación. Estas limitaciones fueron emitidas después de una serie de reportajes de Televistazo sobre irregularidades en la ejecución de un millonario contrato de un radar de última generación para la lucha contra el narcotráfico, que permanece embodegado desde hace 6 meses en España. Una intervención militar en una zona rural de Puerto Viejo dejó al descubierto uno de los mayores arsenales ocultos en Manabí en los últimos 10 años. Encontraron caletas enterradas, pero el operativo aún está activo, mientras San Vicente registró este lunes una masacre que dejó 4 muertos y 1 herido. En Playa Prieta, la rutina cambió. Personal del ejército realiza excavaciones con maquinaria,
utiliza detectores de metales y canes adiestrados como parte de una intervención que se mantiene desde hace 5 días. Se trata de una comunidad rural de la parroquia Río Chico, en Portoviejo, donde los uniformados localizaron las caletas de armamento más grandes de la última década en Manabí. El hallazgo más reciente ocurrió la tarde de este lunes. 5.000 tacos explosivos de tipo hidrogel enterrados en un área agrícola. Los descubrimientos confirman la magnitud del arsenal oculto. En total, se han detectado 6 caletas bajo tierra y entre estructuras de caña. Contenían, según el ejército, 10.000 municiones, 115 armas, en su mayoría subfusiles, además de 60 chalecos antibalas, 175 alimentadoras, 20 miras telescópicas y $32.000 en efectivo. Entre sábado y domingo, en la misma comunidad, los militares localizaron más material explosivo, al menos 45 granadas, una carga de demolición y paquetes de mecha lenta. También se allanó un inmueble que operaría como empresa de seguridad privada. En su interior se hallaron más armas, un dron, toletes y municiones. Los responsables de la oficina no se encontraban en el lugar. Hasta ahora no se confirman personas detenidas. Estos hallazgos ocurren en un contexto de creciente violencia en Manabí, marcado por la disputa entre organizaciones narcocriminales. Este lunes hubo una masacre en el cantón San Vicente que dejó al menos 4 muertos y un herido. El ataque ocurrió en la zona de descarga de pescadores artesanales. Según pobladores, 5 sicarios descendieron de una camioneta y dispararon en dirección a la playa. La policía dijo que familiares de 3 de las víctimas retiraron los cuerpos e impidieron el levantamiento forense. Hasta el momento, no hay detenidos por este hecho. Carlos Michelena, el Miche, celebra 50 años de vida artística sobre las tablas, haciendo reír y reflexionar al público. El festejo será el jueves 12 de febrero en el Teatro Sucre de Quito. Ana María Palacios conversó con el artista, quien adelantó detalles de los personajes que revivirán en este espectáculo especial. No dejan trabajar, no dejan trabajar. En su taller en el corazón del centro de Quito, nos recibe Carlos Michelena, el Miche. Entre risas y recuerdos, nos muestra con cariño a los personajes que lo han acompañado a lo largo de 50 años de vida artística. Máscaras elaboradas con sus manos, rostros que evocan a los políticos que han marcado distintas épocas del país. Estos y muchos personajes estarán presentes en su espectáculo, que compartirá escena con Ana María Valareso. Acordándonos del niño héroe que llevaba la bandera con la boca. Anda nomás, Lucho, anda nomás. Esto de las clases virtuales, lo que dicen las vecinas, las comadres, los viajes, al que no sabe hablar inglés como yo, lo que me tocó pasar. Pretexto para cobrar sobreprecios, coimas. Será una puesta en escena cargada de humor, picardía y una sátira social inconfundible. Esa que ha hecho de Michelena una voz crítica y querida del teatro ecuatoriano. Todos han sido cortados con la misma vaina, pan, techo y empleo. Ahora le toca al pueblo, hacia un nuevo rumbo y de tal y cual. Eslogan y eslogan, partiendo de las necesidades básicas de la gente. Maravilloso, corazón, maravilloso. Un reencuentro con su público, con la memoria colectiva y con el arte que durante 5 décadas ha sabido provocar risas, reflexión y aplausos. Un homenaje en vida a quien sigue diciendo verdades desde el escenario, con máscara, ironía y corazón. El show será el jueves 12 de febrero en Quito, en el Teatro Sucre. Como tú. Pretexto para cobrar. Y terminamos así esta emisión, pero recordándoles que en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play también pueden seguir los detalles de algunas noticias, como el caso Goleada, en el que fueron detenidas 11 personas, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Así es, y manténganse informados por los canales oficiales sobre el estado de las vías en el país luego de las fuertes lluvias. Televistazo vuelve a las 19 horas. Que tengan una muy buena tarde.